Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. ¿Cómo la diabetes afecta a nuestros pies? Esa es una de las preguntas más frecuentes entre los pacientes que padecen de diabetes. Lamentablemente, esta es una parte de nuestro cuerpo que es mayormente perjudicado, pero para eso se encuentra el doctor Javier Bravo, que va a estar profundizando en este tema. Gracias, Aile, una vez más aquí en la revista Acción desde la mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de este tema es un tema muy interesante, puesto que la mayoría de los pacientes diabéticos siempre tienen este tipo de molestias. Siempre llegan a una consulta preguntando o quejándose que sienten un malestar en el pie. Y lo primero que uno les sabe decir que es producto de la diabetes, pero ellos no se lo imaginan, sino que estamos hablando de una complicación crónica que algunas veces se agudiza cuando los niveles de azúcar están elevados. Y esto va a depender de dos cosas, depende de cuántos años tenga el paciente de ser diabético y de qué edad tiene el paciente. Es decir, si un paciente de 60, 70 años tiene un porcentaje mayor de aparición de esta complicación. Y si es un paciente que tiene más de 15, 20 años de padecer de diabetes, también tiene la incidencia de esta aparición. Es decir, que en los dos extremos podemos encontrar que el paciente pueda tener este tipo de enfermedades. Pero hablando meramente de la afectación de los pies, se conoce como neuropatía diabética, que esta puede ser, hablando un poquito de la fisiología de esto, es como consecuencia de los altos niveles de glucosa. Esto, al entrar en el cuerpo, se oxidan y provocan unos metabolitos que son dañinos para lo que es la parte del sistema nervioso y comienzan a afectar lo que es la envoltura del nervio. De esta manera disminuye la transmisión nerviosa y el paciente empieza a tener una sensación como que le están hincando las piernas, como adormecimiento, como un ardor. Son a veces indescriptibles el tipo de síntomas que tiene el paciente, pero una molestia que no lo deja estar en paz. Y por otra parte tenemos cuando hay problemas circulatorios, cuando hay una insuficiencia venosa o un problema meramente ya arterial, que también alimentan lo que es la parte de los nervios, también se ve comprometida y llega a presentar también los mismos síntomas. Ya escuchábamos las causas, pero doctor, sí sabemos que los pies es un área expuesto a infecciones. Entonces, ¿cómo afecta la diabetes en esos pacientes? Muy buena pregunta, porque la mayoría de los pacientes cuando ya están presentando estos tipos de síntomas y a uno les empieza a dar tratamiento, ellos presentan posteriormente algo que se llama pérdida de la sensibilidad, de tal forma que ellos no sienten absolutamente nada. Ellos pueden andar un zapatito apretado y no darse cuenta que la están apretando. Pueden cruzar una área que esté un poco caliente y no darse cuenta. Pueden andar descalzo y ensartarse cualquier tipo de material que encuentren en el piso y no darse cuenta. Entonces, ¿cómo va a afectar esto? Con una posible amputación. ¿Qué está entre el problema del daño de la circulación y la amputación? Una lesión. ¿Y qué tipo de lesión? Puede ser una lesión ulcerada, puede ser un hongo que le infecte, una bacteria que quede ahí, y eso se puede conllevar a lo que es una complicación al hueso y producto de una amputación. ¿Realmente es difícil curar a un piecito que está infectado o tiene alguna lesión? Sí, normalmente los pacientes cuando llegan con un tipo de lesión, si es origen bacteriano, pues se indica antibióticos. Si es de origen circulatorio, se indica tratamiento. Pero si ya esa infección ya llegó al hueso, ya el hueso ya está infectado, entonces probablemente esa requiere ya una indicación de amputación. ¿Ya? Entonces sí se puede mejorar, ¿ya? Pero siempre y cuando el paciente acuda con anticipación y siga las recomendaciones, sobre todo que su nivel de azúcar, que tiempo atrás no ha venido controlando, pero si lo ha venido controlando, hay posibilidad de que el paciente mejore. ¿Cuáles son los otros síntomas que debería alarmar al paciente? Normalmente lo primerito que debe alarmar al paciente es que su nivel de azúcar no esté descompensado, porque el paciente puede tener orinadera, puede tener mucha sed, puede tener visión borrosa, puede tener insomnio, puede tener dolor de cabeza intenso y algunas veces, como hacen la mayoría de los pacientes que no se toman su tratamiento y abusan en las comidas, que amanecen con niveles de glucosa en ayunas
mayor de lo normal, en 200, 300. Entonces, todo eso como consecuencia lleva directamente a presentar entumecimiento, adormecimiento y lo que es hormigueo en los miembros inferiores. Normalmente las neuropatías afectan más la región distal, que es la que está más largo, por decirlo así, a la parte del tronco, que es la parte de los pies. Pero también puede existir neuropatía en las manos. Claro, no es el tema, pero también la neuropatía no solo se da en el pie, se puede dar también en las manos. El paciente puede tener pérdida de la sensibilidad. Y algo que se me olvidaba es el abuso de las comidas, que te puede conllevar al aumento de colesterol y triglicéridos. Esos dos factores te pueden afectar la circulación. Ya sin circulación afecta lo que es la parte de la alimentación, por decirlo así, de los nervios, que es parte de los vasos sanguíneos. Eso te puede conllevar también a tener problemas de lo que es la parte de la neuropatía. Si ellos pierden sensibilidad, ¿qué precauciones deberían de tomar para evitar una posible infección y después una posible amputación? Lo primero que deben de hacer es estarse revisando los pies. Porque normalmente los pacientes, pues por el apuro que uno puede tener o el estrés que uno pasa en la vida, solo se baña, se viste y ya se va a donde tiene que ir a trabajar o a hacer alguna otra cosa. Lo ideal sería dedicar un poquito de tiempo, 1 minuto, 2 minutos, revisarse los pies, revisar los zapatos, las chinelas o lo que anden ahí, si no tienen algún tipo de material, algún chinche, algún clavo, algún tornillo, alguna cosa que cuando él introduzca el pie le puede conllevar a un problema. Inclusive he tenido pacientes que han tenido, digamos, animales dentro de los zapatos y no se dan ni cuenta, y de tal manera que cuando meten el pie, como no tienen sensibilidad, ellos andan todo el día, así cuando ya regresan y se quitan el zapato, ya está ensangrentado lo que es la parte del pie, y eso ya te conlleva a un proceso infeccioso sin darte cuenta. Entonces el paciente ya con una complicación como esta debe estar atento todos los días, estarse revisando los pies, inclusive cuando se van a hacer también las uñas, estar haciendo con materiales adecuados y estar pendiente a que no se infeste ninguno de los procedimientos que se puede hacer en ese momento. ¿Qué tan frecuentes son las amputaciones entre los pacientes diabéticos? Fíjate que es una de las causas más frecuentes, no traumáticas, en los pacientes diabéticos. Casi la mayoría terminan en amputación, ya sea de un dedo, del tobillo o meramente de lo que es la región arriba de la rodilla, que nosotros normalmente le tenemos un poco de temor, o sea, los médicos le tenemos un poco de temor porque es triste que un paciente que uno le está diciendo que trate de cuidarse, que trate de mejorar, que trate de caminar, que trate de bajar de peso, ¿verdad? Y que se controle antes que llegue a una amputación. Porque estarle diciendo una mala noticia al paciente, vea, ahí tenemos que amputar ahora hasta acá porque usted tiene un problema de insuficiencia venosa o porque ya la infección llegó al hueso. Entonces el paciente se deprime y muchos pacientes no llegan a sobrevivir porque una vez que terminan amputados, ¿verdad? Ya su vida se les ve truncada, ya terminan en silla de ruedas, ya se sienten que no son importantes para la vida, se sienten un estorbo y eso te puede conllevar, ¿verdad?, a una posible muerte en estos tipos de pacientes. ¿En qué condiciones llegan los pacientes cuando están a punto de perder una pierna o un pie? Normalmente, pues los pacientes cuando no se ven a tiempo, ya llegan con un proceso infeccioso más avanzado, ya la infección puede estar ya generalizada, normalmente les da fiebre, ya les da, no es el dolor, sino la fiebre, la deshidratación y la descompensación del azúcar, que puede andar el azúcar en 300, 400, inclusive en 500. Entonces, ahí tenemos que estar valorando al paciente tanto su proceso infeccioso, su nivel de glucosa, y si ya este paciente ya está entrando en problemas renales, entonces mucho peor se complica la cosa. Entonces hay que hacerlo como un manejo multidisciplinario, hay que estarlo atendiendo no solo el diabetólogo, sino que lo ve el endocrinólogo, lo tiene que ver el ortopedista, lo tiene que ver varios médicos para concluir en un solo punto, que en este caso sería salvarle lo que se trata de la lesión del pie en el paciente. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales, doctor? Una de las cosas importantes que siempre lo he mencionado es que los pacientes, una vez que se diagnostica la enfermedad, que el médico le explique meramente, ¿verdad?, cuáles son las complicaciones y que haga énfasis en la alimentación para evitar nuevamente la misma complicación. Lo segundo, mantener un buen control tanto en los niveles de glucosa como en los otros componentes de colesterol, triglicéridos. Lo tercero,
que haga ejercicio por lo menos 2 o 3 veces a la semana, que eso le va a ayudar. Y por último, el cambio del estilo de vida, que en este caso es la alimentación. Sé que todo el mundo padecemos de estrés y que esto te puede conllevar a un aumento de glucosa, pero cambiando el estilo de vida en estos pacientes puede hacer que retrase la aparición de las complicaciones, que las complicaciones siempre van a estar. Lo único que las vamos a retrasar a 10, a 15 y cuidado a 20 años. Y es más, hay algunos pacientes que terminan prácticamente enteros en su piecito y no sufren de amputaciones. Si podemos evitarlo, evitémoslo. Así es, sería lo más indicado. Una vez que se da el diagnóstico, estar atento a las consultas, ya sea con su médico de cabecera, mensualmente, cada 2 meses, y que haga su chequeo por lo menos cada 3 meses y darse cuenta y actuar en el momento oportuno. Cuéntenos, ¿dónde podemos encontrarlo y cuáles son sus números telefónicos? Siempre estoy ubicado de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, en la Colonia del Periodista. El teléfono pues va a aparecer en pantalla, pero se los voy a mencionar: 892-27508, 892-27508. Atiendo en horario después de las 4:30 de la tarde. Los sábados, pues, previa cita. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros porque continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.